Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Un placer para mí, como siempre, hablar sobre la palabra del Señor, tratar de que vuestros corazones sean tocados con el poder del Espíritu Santo. Hoy yo quiero hablarles, reflexionar algo acerca del Salmo 51, aquel salmo que escribió David cuando estaba acongojado, reconociendo su pecado, reconociendo que le había fallado a Dios, y tuvo el valor de arrepentirse y recibió el perdón del Señor. Así nosotros debemos tener el valor de confesar nuestras rebeliones, de decirle al Señor las cosas malas que hemos hecho y arrepentirnos para que podamos alcanzar el perdón del Señor. Escuchemos. Salmo 51, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde de tu rostro mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Amén. Amado, hoy yo quiero hablarle un poquito de este salmo maravilloso, porque refleja el arrepentimiento de un hombre. Yo no sé cuántas veces le he fallado a Dios en lo que va de año. No sé cuántas veces le voy a fallar en lo que falta. Pero el deseo de mi corazón es no fallarle nunca. Pero amado, mire, por más que nos esforcemos, siempre hay ocasiones en que nos hemos deslizado. Pero lo importante no es empezar a rumiar en las cosas malas que hacemos y a quejarnos de que no tuvimos el valor, que no tuvimos la fuerza, sino reflexionar de que si no tuvimos la fuerza fue porque no fuimos capaces de pedírsela al Señor. Porque el Señor Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces, cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, difícilmente las cosas salgan bien. Y generalmente el hombre tiene la intención de creer que él puede. Sin Cristo, amado, no podemos nada. Pero de acuerdo con el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo que está la fortaleza de nosotros. Y el salmista, mis amados, estaba pasando por una situación sumamente difícil. Narra la introducción a este Salmo 51, que él estaba reflexionando sobre el pecado que él había cometido, un pecado de adulterio que lo llevó a cometer un pecado de homicidio. Porque además de tomar la esposa de uno de sus capitanes más fieles, también cometió homicidio contra este hombre. ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos arrastrar del pecado,
A veces decimos, no, eso no es nada, eso es una cosita. Amado, cuando entramos, le abrimos la puerta al pecado, esa puerta se va a ir anchando. Por eso nosotros tenemos que resistir al diablo para que huya de vosotros. Si no lo resistimos, si le abrimos puertas, si abrimos nuestra mente y nuestros corazones a pensamientos perversos, a cosas malas que sabemos que están malas delante de Dios, y en la soledad, en la intimidad, nos ponemos a acariciar esas cosas, cuando viene a ver estamos metidos en un problema que no podemos salir. Entonces, ¿cómo se resiste, amado, al enemigo? ¿Cómo se resiste al tentador? Con oración, con ayuno y con escudriñar la palabra del Señor, que es la que nos da la sabiduría y nos da el entendimiento. Cuando Jesús fue atacado por Satanás en el desierto, cuando vino a tentarle y le decía, mira, si hace esto, puede hacer esto, Jesús, no, la palabra dice tal cosa. Fue con la palabra que Jesús lo venció. Fue con decirle lo que Dios había establecido. Cuando nosotros tenemos en nuestros corazones la palabra de Dios y la guardamos, y cuando viene el momento la sacamos, entonces vamos a ser exitosos en este camino. Si usted no estudia la palabra, si usted no se involucra en las escrituras para que ella esté escrita en su corazón y usted pueda sacarla cuando tenga que enfrentar los ataques del enemigo, entonces va a ser muy difícil para usted vencer las tentaciones. Y el salmista empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Usted sabe lo que es clamar por piedad. Usted está clamando porque usted sabe que no tiene justificación. Usted sabe que solamente la piedad puede salvarlo del juicio que viene. Usted sabe que solamente el amor de Dios es quien puede sanar las heridas que usted mismo se ha hecho con las debilidades que usted ha permitido que se desarrollen en su vida. Y Él le dice que tenga piedad conforme a su misericordia. David era un hombre que conocía la misericordia de Dios. David era un hombre que conocía el amor de Dios. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. En una ocasión, David tenía que decidir en si venían otros pueblos y lo agredían, o si venía un juicio directo de Dios. Dios, no, que venga el juicio de parte de ti, porque tú eres misericordioso. Por más mal que tú quieras hacerme, yo sé que tú me amas demasiado. Él prefería caer en manos del Dios Todopoderoso que en caer en manos de los hombres. Él sabe que los hombres son impiadosos, son impíos, y se gozan muchos en la maldad, en la destrucción. Pero Dios lo que quiere es construir en nosotros una persona santa para su gloria, para su honra. Y le dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amado, mire, nosotros vivimos rebelados contra Dios permanentemente. Dios nos pone las cosas fáciles, de manera que nosotros podamos vivir una vida en santidad, en armonía, en comunión con Él, en salud, sin problemas, pero nosotros siempre vivimos rebelándonos contra Dios. ¿Y cómo nosotros nos rebelamos contra Dios? Cuando hacemos lo que queremos hacer nosotros y no la voluntad del Señor. Entonces, Él sabía que tenía rebeliones, pero Él también sabía que Dios podía borrar esas rebeliones. Las rebeliones que hay en nosotros, si le pedimos a Dios que las borre, Él las va a borrar. Esas actitudes pecaminosas que nos afectan, que nos envuelven, que nos embaten, Dios puede borrarlas y hacer de nosotros personas santas. Y oiga qué interesante, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él sabía, mis amados, que estaba sucio. Así nosotros tenemos que reconocer que estábamos sucios cuando estábamos en el mundo, y que aquí nos estamos lavando gracias a la sangre de Cristo, que nos lava, que nos limpia de nuestro pecado. Cuando usted está en santidad, amado,
Usted siente que hay algo especial en su vida, usted siente una paz enorme. Cuando usted siente que sus pecados han sido lavados, cuando usted siente que sus pecados han sido lanzados al fondo de la mar, usted siente una tranquilidad, una satisfacción, amado, mire, pero cuando usted mete la pata, hablando en términos vulgares, usted no tiene paz. La paz la da la santidad. La paz la da Cristo. Cuando nosotros estamos en obediencia a Cristo, entonces tenemos paz. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera paz. Tenemos vida porque Él es la vida. Cuando no mentimos, cuando estamos actuando, diciendo la verdad, no importa lo que pase, entonces nosotros tenemos paz porque Cristo es la verdad. Es un conjunto extraordinario. La verdad y la vida se conjugan. Entonces él sabía que tenía que ser lavado de sus pecados. Y él sabía que el único que podía lavar sus pecados era Dios. Y por eso él le está clamando al Señor. Pero hay algo importantísimo y dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo no sé si tú puedes reconocer tus rebeliones. En este tiempo, en este último tiempo del año. Si tú puedes reconocer que tú has sido un rebelde delante del Señor, reconocer tu condición de pecador y al mismo tiempo clamar a Dios para que te limpie, para que te lave, como clamaba David, reconociendo su condición de pecador. Mi pecado está siempre delante de ti. Amado, mire, nosotros somos pecadores y por más que nosotros querramos, siempre el pecado va a estar ahí en nosotros, ahí. Y Dios siempre va a estar mirándolo, pero siempre con la intención de perdonarnos. Nunca con la intención de condenarnos, sino de perdonarnos. Él dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Contra ti solo he pecado. Es solamente contra Dios que se peca, amado. Cuando nosotros pecamos, a quien estamos ofendiendo es a Dios, porque Dios es santo. Él hizo al hombre santo, lo puso en el jardín del Edén, un santo con quien podía comunicarse permanentemente. Pero la rebelión de Adán lo llevó al pecado, el pecado de la desobediencia, de hacer lo contrario de lo que Dios le dijo que hiciera. Tenemos que cuidarnos de hacer lo contrario de lo que Dios nos dice que hagamos. No solamente un día a la semana, un día al mes, no, amado, nosotros tenemos que estar santificados todo el tiempo. No podemos descuidarnos. Este pecado que David cometió fue por un descuido. El pueblo estaba en guerra. El pueblo estaba en otra nación haciendo la guerra, porque era tiempo de guerra y David estaba en el palacio. A veces tenemos que estar metidos en ayuno y oración porque la situación está difícil, porque hay un problema familiar, porque hay situaciones que se salen de nuestro control y en vez de estar en lo que tenemos que estar, nos estamos entreteniendo en otra cosa. Entonces viene el problema, entonces viene la tentación y no hay fuerza para vencer esa tentación. Entonces tenemos que estar siempre, amado, en pie de lucha, en pie de guerra, permanentemente, para que cuando vengan los problemas tengamos las fuerzas necesarias para enfrentarla con éxito, no para ser vencido. Porque David fue vencido por el pecado, fue vencido por una tentación que lo llevó a cometer pecados desastrosos que le valieron para una condenación, para un juicio para toda su familia. Al David pecar, el Señor le dijo, no se apartará de tu casa la guerra. Los problemas siempre existieron en su familia. Un hermano violó a una hermana, un hermano mató a un hermano. Una situación difícil. ¿Por qué? Consecuencia del pecado. ¿Saben qué? Los pecados que nosotros cometemos aquí, independientemente de la paga del infierno, de la condenación eterna, hay consecuencias que se pagan aquí. Si usted es cristiano
y usted comete adulterio, esa consecuencia, mire, olvídese que viene. Si usted es cristiano y roba, esa consecuencia viene. Que nadie se dio cuenta nunca, la mortificación que usted tiene en su mente, mire, eso no lo aguanta nadie. Entonces, debemos vivir en santidad, mis amados, para poder estar bien delante de Dios y tener la paz que necesitamos. He hecho lo malo delante de tus ojos. David está reconociendo, arrepentido, que pecó contra Dios y que ha hecho lo malo delante de sus ojos. Y mire que aparentemente David, cuando cometió este pecado, no sentía que estaba haciendo nada malo, porque él como rey entendía que todo lo que hacía estaba bien. En ese tiempo eso ocurría con los reyes, pero Dios le había puesto reglas a los reyes de Israel, y una de ellas era que no tuvieran muchas mujeres. Una de ellas era que no tuvieran riquezas. Es increíble, amado. Ya esas reglas estaban ahí, pero a veces no creemos que como Dios está con nosotros podemos hacer lo que sea. Todo lo contrario, mis amados. Mientras más cerca estamos de Dios, mientras más cerca está Dios de nosotros, más obedientes a su palabra debemos nosotros ser. Porque debemos ser ejemplo para las personas que nos rodean, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que hemos actuado con maldad y nos arrepentimos de eso, entonces Dios nos va a dar la oportunidad de que en el día en que seamos juzgados podamos ser justificados. Hoy nosotros, cuando dimos el paso de servirle al Señor, de entregarle nuestras vidas, nuestra alma al Señor, automáticamente, aunque éramos injustos, aunque estábamos condenados, Dios nos declara justos. Por su poder, por su autoridad, usted es justo. No importa lo que haya hecho, Él tiene la autoridad para declararnos justos. Por su gracia, por su amor, nos da salvación y vida eterna. Pero debemos perseverar en esa gracia que Dios nos da. Debemos mantenernos justos para que seamos reconocidos como tales en el día del juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo no sé si ustedes han leído la historia de David, pero cuando el profeta Samuel va a ungirlo como rey, cuando Dios había desechado a Saúl y había decidido ungir a David como rey, David prácticamente no formaba parte de la familia. Estaba apartado, estaba trabajando en el campo, guardando de las ovejas, pastoreando las ovejas. Y cuando le preguntan a Isaí por los hijos, lo menciona todo y todo lo muestra, y ni siquiera menciona a David. Parece que había una condición. Quizás no era hijo de matrimonio, no lo dice la Escritura, pero es posible, porque se ve que estaba marginado. Y cuando él dice esto aquí, en pecado me concibió mi madre, es probable que se diera esa situación. Ahora, todos los que estamos aquí, amados, hemos sido concebidos en pecado. ¿Por qué? Porque todo el que no tiene a Cristo está bajo la maldición del pecado. Todo el que está ahí afuera, amado, que no conoce al Señor, no le entrega su vida al Señor, está bajo maldición de pecado. Aunque lo casen los jueces civiles, está bajo maldición del pecado. Entonces todos fuimos concebidos en pecado. Y Él está reconociendo eso. Así nosotros tenemos que reconocer que hemos sido concebidos en pecado, pero que el Señor nos limpia y nos purifica. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Me encanta esta parte aquí. Tú amas la verdad en lo íntimo. Yo no sé si usted ha experimentado intimidad con el Señor. No hay cosa más hermosa que tener intimidad con Dios.
No hay cosa más hermosa que conocer a Dios y aprender a que cuando estamos hablando con Él, Él nos está escuchando. Y que de alguna manera Él responde todas nuestras preguntas. Por la vía que sea, Dios responde todas las cosas que nosotros le preguntamos. Tener intimidad con Dios, mis amados, nos hace ser personas de su reino. Yo no sé si usted, quizá por su formación, no ha sido muy comunicativo con sus padres. Quizá yo no lo fui con mi padre porque vivimos en una época en que no era normal una gran comunicación con los padres. Pero cuando usted experimenta una comunicación con su padre, una comunicación fluida, de amor, hay algo especial que se produce en esa relación. Y Dios quiere que tengamos intimidad con Él. A todo el que toca se le abre. Todo el que llama se le responde. Entonces nosotros tenemos que procurar que haya una intimidad de nosotros con el Señor. Tú amas la verdad en lo íntimo. En la intimidad es que nosotros nos explayamos, en la intimidad es que nosotros le decimos al Señor lo que somos. En la intimidad es que hay un arrepentimiento genuino. Alguien puede venir a un culto, a un tiempo de predicación y pasar ahí, arrepentirse y llorar ante la presencia y manifestar y confesar su pecado, pero esa persona, cuando va realmente a conocer a Dios, es cuando entra en una intimidad con Él. Cuando usted entra en intimidad con el Señor, todas las posibilidades se abren, porque esa relación de intimidad provoca que haya consecuencias, que haya una libertad, que haya una autoridad de parte de Dios hacia usted para que usted haga las cosas que Él quiere que usted haga. Esa intimidad, amado, es interesantísima e importantísima en la vida del cristiano. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amado, mire, en la intimidad de Dios, cuando usted aprende a tener sabiduría, es ahí donde empieza a conocer a Dios y empieza a entrar en la ciencia de Dios. Usted no puede conocer a Dios mirando televisión, ni mirando YouTube, mirando disparate ahí usted nunca va a conocer a Dios, ni siquiera escuchando un mensaje que le estén dando por ahí. A Dios usted lo va a conocer en la intimidad. Cuando usted se involucra en una conversación secreta, verdadera, entonces Él le va a dar la sabiduría que usted necesita para que usted lo represente a Él aquí en la tierra, para que usted sea un ejemplo para los demás, para que usted tenga palabra de ciencia, para que los dones espirituales se desarrollen en la vida suya, para que usted pueda ayudar a las personas. Purifícame con hisopo y seré limpio. Yo no sé si usted sabe lo que es un hisopo. Hisopo es algo de algodón que se usa para limpiar. Y Él está pidiendo al Señor que lo purifique. Eso es espiritual, eso tiene un sentido espiritual. Lávame y seré más blanco que la nieve. Yo no sé si usted ha estado mirando la televisión, las noticias de esa tormenta de nieve que se están produciendo en varios países. Lo blanco que se ve eso, mire, eso no se ve más nada. Un campo de nieve es algo maravilloso, algo precioso. Hazme oír gozo y alegría. Amado, yo no sabía que se podía oír el gozo. Yo no sabía que se podía escuchar la alegría. Pero cuando usted esté en Dios puede escuchar todo esto. Cuando usted entra en intimidad con el Señor, usted puede escuchar el gozo y la alegría, no solamente sentirlo. Y se recrearán mis huesos que has abatido. Este hombre le dolían hasta los huesos, porque Dios lo había castigado. Pero él confiaba que esos huesos podían recrearse. Así como Ezequiel vio la visión de los huesos secos, queriendo decirle a Dios que ese Israel
iba a aparecer como muerto, que iba a aparecer como esqueleto, de repente iba a resurgir. Y la profecía así lo ha cumplido. Israel tuvo más de 1800 años sin existencia como nación, y hoy es una de las naciones más poderosas del mundo. Y se recrearán los huesos que has abatido. Alabado sea el Señor. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Un tiempo precioso para pedirle al Señor que borre todas nuestras maldades y que frente a nuestras rebeliones Él aparte su rostro. Entonces, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti. Debemos procurar tener un corazón, un espíritu recto delante del Señor. Y eso solamente se logra con la obediencia. La obediencia, mis amados, es la que nos hace andar derecho delante del Señor, para que Él no nos eche de su presencia. Y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amado, no hay cosa más hermosa que tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. No hay cosa más preciosa que disfrutar de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y eso se logra cuando estamos en obediencia. Que Dios te bendiga. Amén.